El aire de la tarde caía tibio y pesado sobre el patio, cargado con el aroma de los jazmines que trepaban por la pared de ladrillos. Estábamos, mi nieta Valentina y yo, en silencio, moviendo las fichas de dominó sobre la vieja mesa de madera que mi esposo, Carlos, había lijado y barnizado con sus propias manos tantos años atrás. De repente su manita temblorosa se detuvo a medio camino, y sus ojos, dos pozos de angustia infantil, buscaron los míos. «Abuela», susurró, y su voz era apenas un hilo de sonido que luchaba por no romperse. «Mis padres van a quedarse con todo tu dinero». Cada palabra fue un golpe sordo, un impacto que no hizo ruido, pero que resquebrajó el mundo que yo creía seguro. El sol seguía brillando, los pájaros cantaban, pero para mí todo se había vuelto oscuro y frío, como el interior de una tumba recién abierta. Allí estaba yo, Soledad Rivera, una viuda de 72 años, escuchando la sentencia más cruel de la boca más inocente. Mi hijo Javier y su esposa, Isabel, estaban dentro de la casa. Sus risas llegaban amortiguadas hasta el patio, ajenos al veneno que su propia hija acababa de revelarme. Los imaginé planeándolo todo en susurros durante las noches, calculando el valor de mis ahorros, de mis sacrificios, de la vida entera que dediqué a darles un futuro. Isabel, con su sonrisa afilada y sus ojos que nunca miraban de frente, siempre me había tratado como una reliquia molesta, un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración moderna. Pero Javier, mi Javier, el niño al que le curé las rodillas raspadas y al que le leía cuentos hasta que se quedaba dormido, ¿cómo podía él ser el arquitecto de esta traición tan fría y calculada? La ficha de dominó, un doble 6, se sentía como un pedazo de hielo en mi mano. Miré a Valentina, vi el miedo en su rostro y supe que su advertencia no era un juego de niños, sino una confesión dolorosa, un acto de lealtad que la ponía en un peligro que ni siquiera comprendía del todo. Ella era el único faro de luz en mi vida desde que Carlos se fue, la única razón por la que mi corazón seguía latiendo con un propósito. Y ahora me estaba entregando el arma para defenderme. Aunque sus pequeñas manos temblaran al hacerlo, sentí una oleada de amor protector tan intensa que casi me ahoga. Un amor que se mezclaba con una rabia sorda, profunda, que comenzaba a despertar en mis entrañas, una fiera dormida que ellos habían cometido el error de provocar. Mientras mi hijo y su esposa celebraban quién sabe qué victoria imaginaria en el salón, yo fingí una sonrisa para mi nieta, acariciando su mejilla para tranquilizarla. «No te preocupes, mi niña. La abuela sabe cuidarse sola», le dije, aunque en ese momento mis rodillas se sentían débiles y el aire me faltaba. Pero en ese preciso instante, algo dentro de mí cambió para siempre. La imagen de la mujer frágil y complaciente que ellos veían se hizo añicos. Comprendí que el amor incondicional que les había profesado durante décadas había sido mi mayor debilidad, una ceguera autoimpuesta. Ahora sus planes codiciosos me habían devuelto la vista, y lo que veía era un campo de batalla, donde mi dignidad era el último bastión que me quedaba por defender. Isabel salió al patio en ese momento, con su copa de vino en la mano y una expresión de superioridad que nunca abandonaba su rostro. «¿Todavía con ese juego tan aburrido, Soledad? Deberías buscarte pasatiempos más acordes a tu edad, quizás tejer o algo así», comentó con ese tono condescendiente que usaba para hacerme sentir invisible. Javier la siguió, le pasó un brazo por la cintura y me miró con una mezcla de lástima y apuro. «Mamá, Isabel tiene razón. Además, pronto tendrás mucho tiempo libre para descansar. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Sus palabras, que antes podrían haber sonado como una muestra de afecto, ahora eran puñales afilados que confirmaban la traición. Asentí lentamente, manteniendo mi rostro sereno, mientras por dentro una tormenta se desataba. Ellos no lo sabían, pero habían subestimado a la mujer que les dio la vida. Creían que mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la tierra del jardín, solo servían para cocinar y cuidar. No recordaban que esas mismas manos habían levantado un negocio desde la nada junto a mi esposo, que habían contado cada centavo para pagar los estudios de Javier, que habían trabajado sin descanso para construir el pedestal desde el cual ahora me miraban con desprecio.
Pensaban que mi mente, cansada por los años, era un libro abierto y fácil de manipular. No tenían idea de los secretos que guardaba, de las promesas que le había hecho a Carlos en su lecho de muerte, promesas que ahora se convertían en mi armadura y mi espada. La humillación de ese momento fue profunda, un veneno que se extendió por mis venas, pero en lugar de paralizarme, me dio una claridad aterradora. Observé sus rostros, tan seguros de su poder sobre mí, tan convencidos de mi debilidad. Vi la ambición en los ojos de Isabel y la cobardía en los de mi hijo, un hombre que había cambiado el amor filial por la comodidad material. Dejé que creyeran que habían ganado, que su plan marchaba a la perfección. Les ofrecí una sonrisa dócil, la misma que llevaba años regalándoles, pero esta vez era una máscara. Detrás de ella, mi mente ya estaba trabajando, trazando un mapa, conectando piezas que ellos ni siquiera sabían que existían. La partida de dominó había terminado, pero un juego mucho más importante acababa de comenzar. Y mientras recogía las fichas con manos que aparentaban calma, hice una promesa silenciosa, un juramento a la memoria de mi esposo y al futuro de mi nieta. No buscaría una venganza ruidosa y vulgar. No, eso sería rebajarme a su nivel. Mi justicia sería silenciosa, elegante y devastadora. Construiría mi victoria con la misma paciencia con la que cuidaba mis rosales, regándola día a día, en secreto, hasta que floreciera en el momento preciso. Ellos creían que iban a quedarse con todo mi dinero, pero lo que no sabían era que el verdadero tesoro que yo poseía no se podía contar en billetes ni guardar en un banco. Era algo mucho más valioso, la verdad, y esa verdad, tarde o temprano, los encontraría. Mi nombre completo es Soledad Rivera, aunque desde que Carlos se fue, hace ya 5 largos años, siento que solo soy la mitad de lo que era. Tengo 72 años, y las arrugas en mi rostro cuentan la historia de cada risa, cada lágrima y cada noche en vela. Soy viuda, una palabra que todavía se siente extraña en mis labios, como un traje que no me pertenece. Vivo sola en esta casa que construimos mi esposo y yo, ladrillo a ladrillo. Un hogar que antes rebosaba de vida y que ahora se ha vuelto demasiado grande y silencioso. Mis días transcurren en una rutina apacible, casi monótona, marcada por el sol que entra por la ventana de la cocina y el cuidado meticuloso de mi jardín. Un pequeño universo de colores y aromas donde encuentro un poco de paz. Es allí, entre las rosas y los geranios, donde siento que todavía puedo conversar con él, que sus consejos me llegan con la brisa de la mañana. Mi vida no siempre fue así de quieta. Fui una mujer de acción, de números y de decisiones. Junto a Carlos, regenté durante más de 40 años la tienda de ultramarinos del barrio, la despensa de los Rivera. Nos levantábamos antes de que saliera el sol y no cerrábamos hasta que el último vecino había comprado su pan para la cena. Conocíamos a todos por su nombre, fiábamos a quien lo necesitaba y celebrábamos los bautizos y las bodas de nuestros clientes como si fueran de nuestra propia familia. Esa tienda era nuestro orgullo, el fruto de nuestro esfuerzo conjunto, el lugar donde aprendí que la dignidad no te la regala nadie, sino que se gana con trabajo honrado y una conciencia tranquila. Pero desde que Carlos murió, esa fortaleza se fue agrietando, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no sabía que tenía, un anhelo profundo de sentirme necesitada, amada. Soy por naturaleza una persona observadora y paciente. Aprendí a serlo detrás del mostrador, escuchando las penas y alegrías de la gente. No soy de las que levantan la voz o arman escándalos. Prefiero el silencio, la estrategia sutil, como una jugadora de ajedrez que calcula varios movimientos por adelantado. Sin embargo, esta misma paciencia se convirtió en una trampa en mi relación con mi hijo Javier. Esperé demasiado tiempo a que me devolviera una parte del amor que le di. Justifiqué sus ausencias, perdoné sus desplantes, creyendo que su éxito como arquitecto y su nueva familia lo tenían simplemente ocupado. Me negué a ver la codicia que crecía en su corazón, alimentada por su esposa Isabel. Mi mayor debilidad, lo admito, ha sido siempre ese amor ciego de madre, esa esperanza terca de que, en el fondo, mi niño seguía ahí.
Pero que nadie se equivoque. Mi silencio no es sinónimo de sumisión. Dentro de esta mujer de pelo blanco y manos temblorosas reside una leona que ha luchado contra la escasez, que ha negociado con proveedores implacables, que ha sacado adelante a su familia en tiempos de crisis. Esa fuerza ha estado dormida, adormecida por el duelo y la soledad, pero la amenaza de mi hijo y su mujer la ha despertado de golpe. Siento cómo la sangre vuelve a correr con vigor por mis venas, cómo mi mente, que se sentía nublada por la tristeza, recupera su antigua agudeza. Ellos ven a una anciana frágil, fácil de engañar, una firma en un papel que les dará acceso a todo. No ven a la mujer que soy en realidad, la que lleva las cuentas de su vida en un libro mayor que solo ella conoce. Mi rutina diaria es mi santuario. Comienza con el riego de las plantas al amanecer, un diálogo mudo con la vida que renace cada día. Luego preparo mi desayuno, una tostada con aceite y un café solo, mientras leo el periódico, no tanto por las noticias, sino para mantener la mente activa, para resolver los crucigramas y sentir que el mundo sigue girando. Las tardes, antes de la revelación de Valentina, eran para la costura, para remendar alguna prenda o tejer bufandas que nadie usará. Ahora, esas mismas horas se han convertido en mi tiempo de planificación. Con el costurero a mi lado, mi mente no está en las puntadas, sino en los pasos que debo seguir, en las llamadas que debo hacer, en las palabras exactas que usaré cuando llegue el momento. El tic-tac del reloj de pared ya no me habla de soledad, sino de una cuenta atrás. Me considero una mujer de principios firmes. Carlos y yo siempre creímos en la honestidad, en el valor de la palabra dada y en la gratitud. Criamos a Javier bajo esos mismos preceptos, o al menos eso creíamos. Le dimos la mejor educación que nuestro dinero pudo comprar, no con la idea de que nos lo devolviera, sino con la esperanza de que se convirtiera en un hombre de bien. Ver en lo que se ha transformado es, quizás, el dolor más grande de todos, más punzante incluso que la ausencia de mi marido. Es el fracaso de una vida entera de enseñanzas, la constatación de que sembré en tierra infértil, y ese dolor, esa decepción profunda, es el combustible que ahora alimenta mi determinación. No se trata solo de dinero, se trata de restaurar el honor de nuestro apellido. Físicamente los años han dejado su huella. Camino más despacio, mi espalda se queja si paso mucho tiempo de pie, y necesito gafas para leer la letra pequeña. Javier e Isabel se aferran a estos detalles como prueba de mi supuesta incapacidad. Los usan en sus conversaciones para justificar la necesidad de cuidarme, pero mi mente está intacta, más clara que nunca. Recuerdo cada sacrificio, cada préstamo pedido para pagar la matrícula de la universidad de Javier, cada fiesta familiar a la que faltamos porque la tienda no podía cerrar. Recuerdo las promesas de mi hijo. Mamá, cuando sea un arquitecto famoso, te compraré una casa con un jardín aún más grande. Promesas vacías que el viento se llevó, dejando solo el eco de la ingratitud. La única luz pura en mi vida, mi ancla a la ternura, es Valentina. En sus visitas, la casa vuelve a tener alma. Jugamos a las cartas, cocinamos galletas y me cuenta sus secretos de niña. Es inteligente, sensible y, a diferencia de sus padres, posee una empatía natural. Ella ve más allá de mis arrugas, ve a su abuela, a la contadora de historias, a la guardiana de las recetas familiares. Fue su lealtad, su acto de valentía al contarme la verdad, lo que me sacó del letargo. Por ella, y solo por ella, estoy dispuesta a librar esta última batalla. Proteger su futuro se ha convertido en mi principal objetivo. Asegurarme de que crezca en un mundo donde la bondad y el respeto no sean vistos como debilidades, sino como las mayores fortalezas. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, me siento frente al espejo y me pregunto en qué momento me perdí, en qué momento permití que me arrinconaran de esta manera. Veo el reflejo de una mujer que ha dado todo y que ahora está a punto de perderlo. Pero entonces, una chispa de rebeldía se enciende en mis ojos. No, no lo he perdido todo. Aún me tengo a mí misma. Tengo mis recuerdos, mi inteligencia
y un secreto que Carlos me confió antes de morir. Un as bajo la manga que he guardado durante 5 años, esperando sin saberlo el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. La soledad dócil y complaciente ha muerto. En su lugar ha nacido una estratega. Así que aquí estoy, lista para reescribir el último capítulo de mi vida. Ellos han escrito el borrador, uno donde yo termino sola y despojada en una residencia de ancianos. Pero yo tengo la pluma, y la tinta es de un color que ellos no esperan, el color de la justicia. No una justicia vengativa, sino una justicia silenciosa y pedagógica. Les enseñaré el verdadero valor de las cosas, no con gritos ni reproches, sino con acciones. Van a aprender, de la manera más dura, que a una madre se la respeta, que el sacrificio se honra y que la codicia, al final, siempre se devora a sí misma. Mi plan ya está en marcha, y es infalible. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi familia es pequeña, un triángulo de afectos rotos y lealtades encontradas. En un vértice estoy yo, en otro, mi único hijo, Javier. Cuando era niño, era un sol, un torbellino de energía y preguntas que llenaba cada rincón de la casa. Soñaba con construir puentes y edificios, y Carlos y yo movimos cielo y tierra para que pudiera cumplirlo. Y lo logró. Hoy es un arquitecto reconocido, con un estudio propio y un nombre en la ciudad. Pero el éxito, en lugar de hacerlo más humilde, lo fue distanciando, como si el olor a cemento y los planos de diseño le hubieran hecho olvidar el aroma del pan recién hecho de su madre. Ahora, a sus 45 años, me mira con una impaciencia apenas disimulada, como si yo fuera un problema de cálculo en uno de sus proyectos, un obstáculo que necesita ser eliminado para que la obra final quede limpia y perfecta. En el tercer vértice, y ejerciendo una fuerza de gravedad ineludible sobre Javier, está su esposa, Isabel. La conocí hace 15 años, una joven ambiciosa con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desde el principio supe que no le gustaba. Mi casa le parecía pequeña, mi ropa anticuada, mis historias del barrio una pérdida de tiempo. Para ella, yo representaba el pasado humilde del que Javier, gracias a ella, había logrado escapar. Isabel es una experta en el arte de la manipulación sutil, de los comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Soledad, ¿no crees que esa falda es un poco anticuada? Deberías dejar que Javier maneje tus finanzas. Tú ya no estás para esos trotes. Su objetivo siempre ha sido el mismo: aislarme, convertirme en una extraña para mi propio hijo y, finalmente, tomar el control de todo lo que Carlos y yo construimos. Y luego está mi pequeña Valentina, mi nieta de 10 años. Ella es el único rayo de sol que se filtra por las grietas de esta familia rota. Es una niña observadora, con la sabiduría de un alma vieja atrapada en un cuerpo pequeño. A diferencia de sus padres, Valentina no ve en mí un estorbo, sino una fuente de historias, de abrazos y de galletas de canela. Es la única que me escucha de verdad, la que se acurruca a mi lado en el sofá para que le enseñe a tejer, la que me pregunta por el abuelo Carlos con una curiosidad genuina. Ella es el testigo silencioso de los desprecios de sus padres, y veo en sus ojos la confusión y el dolor que le provocan. Su lealtad hacia mí es un acto de pura rebeldía infantil, un faro de esperanza que me guía en esta oscuridad. La relación con Javier e Isabel no se deterioró de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, constante, como el goteo del agua sobre una piedra. Recuerdo la primera Navidad después de que se casaron. Yo había preparado el pavo relleno, la receta de mi madre, un plato que Javier adoraba desde niño. Isabel apenas lo probó y comentó en voz alta que era una comida demasiado pesada y poco sofisticada. Javier no dijo nada para defenderme, solo bajó la mirada y cambió de tema. Fue la primera de muchas pequeñas traiciones. Luego vinieron las vacaciones a las que nunca me invitaban, los cumpleaños importantes de los que me enteraba por terceros, las decisiones sobre Valentina, en las que mi opinión nunca era solicitada. Poco a poco, me fueron convirtiendo en una invitada en mi propia familia. El antagonista principal, aunque me duela admitirlo, es mi propio hijo.
Isabel es la instigadora, la que susurra el veneno en su oído, pero es Javier quien tiene la última palabra, quien permite que la falta de respeto ocurra. Su motivación es una mezcla tóxica de debilidad y codicia. Débil porque no se atreve a contradecir a su esposa por miedo a perder la vida de lujo y estatus que ella representa. Y codicioso porque, en el fondo, se ha convencido a sí mismo de que merece mi dinero. Cree que es una especie de herencia adelantada, una compensación por los años que tuvo que vivir con lo justo mientras estudiaba. Ha olvidado convenientemente que lo justo para él significó que su padre y yo no compráramos ropa nueva en años y que nuestras únicas vacaciones fueran los domingos por la tarde en el parque. Recuerdo un episodio especialmente doloroso. Hace un par de años, tuve una caída en el jardín y me rompí la muñeca. Llamé a Javier, asustada y con un dolor terrible. Tardó más de 3 horas en llegar, y cuando lo hizo, su primera pregunta no fue cómo estaba, sino cuánto costaría el tratamiento. Durante las semanas de recuperación, Isabel se quejaba constantemente del inconveniente que suponía tener que ayudarme con las compras o llevarme al médico. A esta edad, Soledad, deberías pensar en mudarte a un sitio donde te puedan atender las 24 horas. Sería un alivio para todos, me dijo un día, mientras me dejaba un tupper con sopa fría en la encimera. En ese momento, comprendí que no solo me veían como una carga, sino que ya estaban planeando activamente cómo deshacerse de mí. La tensión actual es el resultado de años de estas pequeñas y grandes humillaciones. Llegó a un punto en que dejé de llamar a Javier para contarle mis cosas, porque sus respuestas eran monosílabos apresurados mientras tecleaba en su ordenador. Dejé de ofrecer mi ayuda con Valentina, porque Isabel siempre encontraba una excusa para rechazarla, diciendo que la niña tenía actividades más estimulantes. Me fui encerrando en mi casa, en mi jardín, en mis recuerdos, porque era el único lugar donde no me sentía juzgada o ignorada. Ellos interpretaron mi retirada como un signo de vejez y senilidad, la confirmación de que estaba perdiendo mis facultades. No se dieron cuenta de que, en realidad, estaba tomando distancia, observando sus movimientos y esperando, aunque en ese momento no supiera para qué. Así que este es mi campo de batalla familiar. Un hijo ingrato, una nuera manipuladora y una nieta inocente atrapada en medio. Ellos creen que tienen todas las cartas ganadoras. Tienen la juventud, el dinero, la influencia. Creen que yo solo tengo mi casa vieja, mi pensión de viudedad y un puñado de recuerdos. Subestiman el poder de una madre herida. Subestiman la inteligencia que se esconde detrás de mis gafas de leer. Y sobre todo, subestiman el secreto que juré guardar. La guerra ha sido declarada en el susurro de una niña, y aunque ellos no lo sepan, yo ya he comenzado a mover mis piezas en el tablero. Y pienso ganar. Durante más de 40 años, mi vida y la de Carlos olían a una mezcla de sacos de patatas, jabón en polvo y el bacalao salado que colgábamos del techo. Nuestra tienda, la despensa de los Rivera, no era solo un negocio. Era nuestra extensión, el lugar donde invertimos cada gota de sudor y cada hora de sueño. Recuerdo las madrugadas gélidas, descargando cajas de fruta mientras la ciudad aún dormía, con los dedos entumecidos por el frío, pero el corazón caliente por el sueño de darle a Javier una vida mejor. Él no recuerda eso. Él solo recuerda el olor de las galletas recién horneadas que le guardaba bajo el mostrador, las monedas que le dábamos para sus caprichos. No tiene ni idea de que cada una de sus sonrisas infantiles fue pagada con nuestro agotamiento, con la juventud que se nos escapó entre facturas y albaranes. Nunca hubo vacaciones para nosotros. Mientras los padres de los amigos de Javier los llevaban a la playa en verano, nosotros nos quedábamos detrás del mostrador, soportando el calor sofocante de agosto, abanicándonos con un trozo de cartón. Nuestro único viaje era el que hacíamos mentalmente al ver las postales que nos enviaban algunos clientes. Un día, Soledad, un día llevaremos a Javier a ver el mar, me decía Carlos con esa sonrisa cansada que nunca perdía la esperanza. Pero ese día nunca llegó. Primero fue la matrícula del colegio privado, luego los libros de la universidad,
Después la entrada para su primer apartamento. Siempre había una necesidad más urgente, un sueño de nuestro hijo que tenía prioridad sobre los nuestros. Y nosotros lo aceptábamos sin queja, porque creíamos que ese era el verdadero significado del amor de padres, sacrificarse para que tus hijos vuelen más alto. Cada ladrillo de la vida exitosa de Javier está cimentado con nuestras renuncias. El traje caro que viste para sus reuniones importantes costó el equivalente a cientos de cafés que su padre y yo dejamos de tomar para ahorrar. El coche de lujo que conduce fue pagado, simbólicamente, con todos los zapatos gastados que nunca reemplazamos a tiempo. Le dimos todo, no solo lo material. Le dimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud. Recuerdo noches enteras en vela, ayudándole con sus maquetas de arquitectura, cortando cartones diminutos con un cúter, hasta que mis dedos sangraban, mientras Carlos le preparaba café para que no se durmiera. Lo hicimos con gusto, sintiéndonos orgullosos de su talento, ciegos a la posibilidad de que un día usaría ese mismo talento para diseñar un plan en nuestra contra. El contraste entre lo que le dimos y lo que ahora recibo es un abismo que me parte el alma. Le di una vida sin carencias, y él ahora calcula el coste de mi vejez como si fuera una mala inversión. Le enseñé a ser generoso, compartiendo lo poco que teníamos con los vecinos, y él ahora planea arrebatarme lo poco que me queda. Le di mi amor incondicional, un refugio seguro contra el mundo, y él ahora quiere desterrarme a un asilo, un lugar sin amor y sin recuerdos. Cada vez que Isabel se queja de mi terquedad, o Javier me habla con esa falsa paciencia de quien trata con un niño, siento el peso de su ingratitud como una lápida sobre mi pecho. Se han olvidado de quién soy, de dónde vienen, de la mujer que renunció a sus propios sueños para que ellos pudieran vivir los suyos. Superamos dificultades que ellos ni se imaginan. Hubo una inundación en el barrio que nos dejó con el agua hasta las rodillas y la mercancía arruinada. Lloramos juntos esa noche, abrazados en la oscuridad, pensando que lo habíamos perdido todo. Pero al día siguiente nos pusimos las botas de agua y empezamos a limpiar, a rescatar lo poco que se podía salvar. Pedimos un préstamo que tardamos años en devolver y volvimos a levantar la tienda, más fuerte que antes. Esa resiliencia, esa capacidad de empezar de cero, es algo que corre por mis venas. Javier heredó mi apellido, pero no mi fortaleza. Él nunca ha tenido que luchar por nada verdaderamente importante. Se lo hemos dado todo hecho. Y esa es, quizás, nuestra mayor culpa. Haberle construido un camino tan fácil que ahora es incapaz de valorar el esfuerzo ajeno. Las conquistas que le proporcionamos a nuestro hijo son visibles para todos. Su título universitario enmarcado en la pared de su despacho, las fotos de sus viajes exóticos en las redes sociales, su casa de diseño en el mejor barrio de la ciudad. Pero las concuadoras silenciosas, las nuestras, nadie las ve. Nadie ve las manos de Carlos, deformadas por la artritis de cargar tanto peso. Nadie ve las varices en mis piernas, de pasarme 16 horas al día de pie. Nadie ve las noches que pasamos sin dormir, preocupados por si llegaríamos a fin de mes. Nuestro éxito fue invisible, se midió en la felicidad de nuestro hijo. Y ahora, esa misma felicidad se ha convertido en un monstruo que amenaza con devorarnos. Una criatura desagradecida que muerde la mano que le dio de comer. Yo no pedía mucho a cambio, de verdad que no. No esperaba que me mantuviera, ni que me llenara de lujos. Solo anhelaba un poco de respeto, una llamada de vez en cuando para saber cómo estaba, una visita sincera sin prisas ni excusas. Quería sentir que el sacrificio había valido la pena, no solo para él, sino también para nuestra relación. Quería que Valentina creciera viendo a un padre que honra a su madre. Pero he recibido desprecio, condescendencia, y ahora, la más cruel de las traiciones. Es como si hubieran borrado de su memoria toda la historia que compartimos, quedándose solo con el capítulo final, en el que yo soy un personaje secundario y molesto del que necesitan deshacerse para que su historia pueda tener un final feliz. Recuerdo el día que Javier se graduó. Carlos y yo estábamos en primera fila, vestidos con nuestras mejores ropas, esas que solo usábamos para las bodas. Cuando dijeron su nombre y subió al escenario a recoger su diploma,
Lloramos de orgullo. Lo abrazamos tan fuerte que casi lo asfixiamos. «Todo esto es gracias a vosotros», nos dijo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde quedó ese joven agradecido? ¿En qué momento se perdió en el laberinto de la ambición y la vanidad? A veces me pregunto si Isabel le lavó el cerebro, si poco a poco fue reescribiendo nuestra historia familiar, presentándonos como unos viejos ignorantes de los que era mejor avergonzarse. Es más fácil creer eso que aceptar que mi propio hijo es el único autor de su ingratitud. La ironía más cruel es que planean quitarme el dinero que ellos mismos me impidieron disfrutar. Ese dinero, los ahorros de toda una vida, era para mi vejez, sí, pero también para hacer todo lo que Carlos y yo nunca pudimos. Era para ese viaje a la playa, para comprarme un vestido bonito sin mirar el precio, para apuntarme a clases de pintura. Eran los pequeños lujos que nos habíamos ganado con creces, y ahora, mi hijo y su esposa lo ven como su propiedad, un fondo de inversión para sus propios caprichos, para cambiar de coche o para pagar la exclusiva escuela de Valentina. No entienden que ese dinero no es solo papel, está impregnado de nuestro sudor, de nuestras esperanzas y de los sueños que dejamos morir para que los suyos pudieran nacer. Pero esta historia de sacrificios no va a terminar en una derrota. No lo permitiré. Cada renuncia, cada hora de trabajo, cada sueño pospuesto se ha convertido ahora en una pieza de mi armadura. Su desprecio no ha hecho más que pulirla, hacerla más resistente. Van a descubrir que la mujer, a la que consideran un cero a la izquierda, sabe contar muy bien. No solo el dinero, sino también el valor de la dignidad. Mi pasado de esfuerzo no será el prólogo de mi humillación, sino la base sobre la que construiré mi justicia. Una justicia silenciosa, como lo fueron mis sacrificios. Y, al igual que ellos, será inolvidable. Mi hijo Javier cree que soy una mujer predecible, de cuentas sencillas. Piensa que mis finanzas se limitan a la pensión de viudedad que recibo cada mes y al valor de esta casa, que ya ha tasado mentalmente media docena de veces. Lo que él no sabe es que su padre, mi amado Carlos, era un hombre mucho más astuto de lo que aparentaba. En sus últimos meses de vida, cuando la enfermedad ya le robaba las fuerzas, pero no la lucidez, me hizo sentarme a su lado en esta misma mesa donde ahora planeo mi defensa. «Soledad», me dijo con una seriedad que me heló la sangre. «Cuando yo no esté, vende la tienda, véndela rápido y no le digas a nadie la cantidad exacta. Nuestro hijo es un buen hombre, pero su mujer tiene el corazón lleno de ambición». Sus palabras, en ese momento, me parecieron duras, injustas. Hoy las entiendo como el último y más grande acto de protección que me dejó. Seguí su consejo al pie de la letra, como un juramento sagrado. Unos meses después de su muerte, vendí la despensa de los Rivera a una cadena de supermercados. Javier e Isabel me felicitaron, dándome palmaditas en la espalda por haber tomado una decisión sensata. Les dije que había conseguido un precio modesto, lo suficiente para vivir sin apuros y para guardar un poco en una cuenta a plazo fijo. Vieron las cifras que les mostré, un extracto bancario cuidadosamente preparado, y se quedaron satisfechos, creyendo que tenían controlada toda la situación. Nunca sospecharon que esa cantidad era solo una pequeña fracción del total. El grueso del dinero, la verdadera fortuna amasada durante toda una vida de trabajo, tomó un camino diferente, un sendero secreto que solo Carlos, yo y una persona más conocíamos. Esa tercera persona es el señor Morales, un abogado de la vieja escuela, amigo de Carlos desde la infancia, un hombre cuya lealtad es tan sólida como el roble de su escritorio. Antes de morir, Carlos lo había arreglado todo con él. Fui a su despacho con el cheque de la venta, un cheque con tantos ceros que me temblaban las manos al sostenerlo. El señor Morales, con su calma y su profesionalidad, se encargó de todo. El dinero no fue a un banco convencional. Se invirtió en un fondo privado, diversificado y oculto, bajo una estructura legal que lo hace prácticamente invisible para cualquiera que no sepa exactamente dónde buscar. Un patrimonio que ha ido creciendo silenciosamente con los años, esperando. Ni siquiera yo sabía para qué esperaba, pero ahora lo sé.
Era un tesoro de guerra, y la guerra acaba de empezar. Este secreto ha sido mi compañero silencioso durante 5 años. A veces, sentada en mi jardín, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al ocultárselo a mi propio hijo. Me sentía culpable, como si estuviera traicionando la confianza familiar. Pero entonces recordaba la mirada de Isabel, sus preguntas incisivas sobre mis gastos, el interés de Javier por saber si mi testamento estaba en orden, y la culpa se desvanecía, reemplazada por una fría certeza de que estaba haciendo exactamente lo que Carlos habría querido: proteger nuestro legado de las garras de la codicia. Este dinero no es un arma para la venganza, es un escudo para mi dignidad y una herramienta para construir un futuro justo, un futuro que ellos, con sus planes mezquinos, no merecen ni tocar. Javier e Isabel basan toda su estrategia en mi supuesta precariedad. Su plan de enviarme a un asilo se justifica, según ellos, porque no podré permitirme cuidados en casa si mi salud empeora. Creen que, una vez que tengan mi poder notarial, podrán vender la casa y administrar mi pequeña fortuna a su antojo. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras condescendientes, se basa en esta premisa falsa. Están jugando una partida de ajedrez sin saber que yo tengo una reina escondida, una pieza tan poderosa que, cuando entre en el tablero, cambiará las reglas del juego de forma irreversible. Y la belleza de mi plan reside en el silencio, en dejar que sigan avanzando, que se confíen, que se adentren cada vez más en su propia trampa. Así que, mientras ellos susurran sobre residencias de ancianos y poderes notariales, yo mantengo mis reuniones secretas con el señor Morales. Revisamos los extractos del fondo, planificamos los próximos pasos y preparamos la documentación necesaria. Él me mira con una mezcla de respeto y preocupación. Soledad, ¿estás segura de esto? Puede ser muy doloroso, me advirtió en nuestra última reunión. Yo lo miré fijamente, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Lo único doloroso, señor Morales, sería rendirme sin luchar. Carlos no trabajó toda su vida para que nuestro sacrificio terminara alimentando el ego de 2 personas ingratas. Es hora de que el dinero de los Rivera cumpla el propósito para el que fue ganado: generar valor, no alimentar vicios. La tranquilidad aparente de mis días se convirtió en un campo minado de humillaciones. Cada visita de Javier e Isabel era una nueva herida, un nuevo recordatorio de que su plan avanzaba sin piedad. Un sábado por la tarde, Isabel organizó una merienda en su casa con sus amigas, mujeres elegantes con joyas brillantes y risas huecas. Insistió en que fuera. Me puse mi mejor vestido, uno de flores azules que a Carlos le encantaba. Al llegar, Isabel me miró de arriba abajo y, con una sonrisa que no ocultaba su desdén, exclamó delante de todas: «¡Ay, Soledad! ¡Qué ternura! Has venido vestida de jardín. A mis amigas y a mí nos encanta lo auténtica que eres». Las otras mujeres rieron, una risa condescendiente que me hizo sentir como un objeto exótico y fuera de lugar. Permanecí en silencio, sosteniendo mi taza de té con manos temblorosas, mientras mi dignidad se hacía añicos en el suelo de su lujoso salón. Pocos días después, sufrí un mareo mientras cuidaba mis rosales. Asustada, llamé a Javier para pedirle que me llevara al médico. Llegó con prisa, mirando el reloj constantemente. Tras la consulta, el doctor recomendó unas pruebas para descartar cualquier problema serio. En el mostrador de la clínica, cuando me disponía a pagar, Javier me detuvo. Me llevó a un rincón y, en voz baja para que nadie le oyera, me dijo: «Mamá, seamos realistas. Estas pruebas son carísimas y, a tu edad, ¿qué más da lo que encuentren? No vale la pena la inversión. Tómate una tila y descansa. Se te pasará». Me quedé sin aire. El valor de mi vida, de mi salud, reducido a una simple ecuación de coste-beneficio. Pagué yo misma con el dinero que llevaba para la compra, mientras mi hijo me esperaba en la puerta, impaciente por volver a sus importantes asuntos. La manipulación se extendió a lo único sagrado que me quedaba: mi relación con Valentina. Empezaron a limitar sus visitas, con excusas cada vez más absurdas. Un día, encontré a mi nieta llorando en su habitación.
Me confesó que su madre le había dicho que pasar tanto tiempo conmigo era malo para ella, que yo era una anciana triste y llena de ideas anticuadas que podían confundirla. Isabel le había sugerido que era mejor que dedicara sus tardes a clases de ballet o de chino, actividades más productivas para su futuro. Estaban intentando envenenar la mente de mi nieta, arrancarla de mi lado, no solo para aislarme, sino para borrar mi influencia, para asegurarse de que no hubiera testigos leales a mí cuando ejecutaran su golpe final. Abracé a Valentina con todas mis fuerzas, prometiéndole en silencio que no dejaría que la oscuridad de sus padres apagara su luz. La ofensiva se volvió más directa. Una tarde, Javier e Isabel aparecieron en mi casa sin avisar, con una carpeta llena de folletos satinados. Los desplegaron sobre mi mesa de comedor, mostrando imágenes de residencias de ancianos con jardines perfectos y ancianos sonrientes. «Mira, mamá», dijo Javier con un entusiasmo forzado. «Hemos encontrado unos sitios maravillosos para ti. Tendrás atención médica 24 horas, actividades organizadas, harás amigos de tu edad». Isabel añadió con su tono meloso. «Ya no tendrás que preocuparte por cocinar o limpiar. Será como estar en un hotel de 5 estrellas. Es lo mejor para ti, para tu seguridad». No estaban preguntando mi opinión, me estaban presentando mi sentencia. Hojeé los folletos, viendo los precios exorbitantes, y comprendí que planeaban pagarlos con mi propio dinero, después de vendérselo todo. El siguiente ataque fue a mis recuerdos. Isabel decidió redecorar mi salón, argumentando que necesitaba un aire más moderno y menos recargado. Sin mi permiso, empezó a guardar en cajas las fotografías de mi boda, los pequeños recuerdos que Carlos y yo habíamos coleccionado en nuestros viajes imaginarios, los dibujos que Javier había hecho de niño. Todo esto coge mucho polvo, Soledad. Hay que ser más minimalista, vivir con menos, sentenció, mientras envolvía en papel de periódico un pequeño faro de cerámica que Carlos me regaló en un aniversario. Estaba borrando mi historia, eliminando las huellas de mi vida con mi esposo, para que la casa estuviera más presentable para los futuros compradores. Cada objeto que guardaba en una caja era un pedazo de mi alma que me arrancaba. Incluso mi comida se convirtió en un arma contra mí. Empezaron a traer tuppers con purés y sopas insípidas, insistiendo en que mi dieta era demasiado pesada y que debía cuidarme más. Dejaron de aceptar mis invitaciones a comer, diciendo que mi comida era muy grasienta. Un domingo preparé mi famoso estofado, el plato preferido de Javier desde siempre. Cuando se lo ofrecí, lo rechazó con un gesto de asco. «Mamá, por favor, ya no estoy para estas cosas. Mi médico me ha recomendado una dieta más ligera. Deberías hacer lo mismo». Me comí el estofado sola, en la cocina, mientras ellos pedían una ensalada a domicilio. El sabor de la traición era más fuerte que el de cualquier especia que hubiera usado. La presión psicológica aumentó. Empezaron a llamarme a horas extrañas, a hacerme preguntas capciosas para probar mi memoria. «Mamá, ¿te acuerdas de lo que cenaste ayer? ¿Sabes qué día es hoy?». Si dudaba un segundo, intercambiaban miradas significativas, confirmando su teoría de mi supuesta senilidad. Javier llegó a sugerir que viera a un especialista, un geriatra amigo suyo, para una evaluación cognitiva. Era todo parte de su plan: construir un caso, reunir pruebas de mi incapacidad para poder solicitar mi tutela legal si me negaba a firmar los papeles voluntariamente. Me sentía como un insecto atrapado en una telaraña, y cada movimiento que hacía para liberarme solo servía para enredarme más. La humillación pública definitiva ocurrió durante la celebración del 10º aniversario del estudio de arquitectura de Javier. Fue una fiesta por todo lo alto, con gente importante de la ciudad. Isabel me había comprado un vestido para la ocasión, un vestido caro pero de un color gris y un corte que me hacían parecer una sombra. Durante el discurso de agradecimiento, Javier mencionó a sus mentores, a sus socios, a su maravillosa esposa. Al final, añadió casi como una ocurrencia tardía: «Y también gracias a mi madre, que, aunque ya no entiende mucho de estas cosas, sé que está orgullosa». El público aplaudió cortésmente,
mientras yo sentía cómo todas las miradas se clavaban en mí, la pobre viejecita que ya no entendía nada. En ese momento, dejé de sentir dolor. Solo sentí una calma gélida y una determinación inquebrantable. Pusieron a prueba mi paciencia hasta límites inhumanos. Un día, descubrí que habían cambiado la cerradura de la puerta del patio sin decírmelo. Cuando les pregunté por qué, Isabel respondió con total naturalidad: «Es por tu seguridad, Soledad. A veces te olvidas de cerrar con llave y podría entrar cualquiera. Ahora solo nosotros tenemos la llave para poder entrar si te pasa algo». Me habían convertido en una prisionera en mi propia casa, bajo el pretexto de cuidarme. Me quitaron mi libertad, mi autonomía, mi última parcela de independencia. Miré la cerradura nueva y brillante, y supe que no podía esperar más. La línea final había sido cruzada. En otra ocasión, me enteré por Valentina de que sus padres estaban planeando vender el coche de Carlos, que yo guardaba como una reliquia en mi el garaje. Nunca lo usaba, pero era el último vínculo material fuerte que me quedaba con él. Cuando los confronté, Javier se encogió de hombros. «Mamá, es un trasto viejo que ocupa espacio y genera gastos. Con lo que saquemos, podemos pagar el primer año de la residencia. Es lo más práctico». Lo práctico, mi vida, mis recuerdos, mi amor, todo reducido a la practicidad. Discutí. Por primera vez en mucho tiempo, alcé la voz, pero fue inútil. Sus rostros eran máscaras de indiferencia. No había nada que yo pudiera decir que pudiera penetrar su coraza de codicia. La tensión llegó a tal punto que empecé a sentirme físicamente enferma. Perdí el apetito, dormía mal, y cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando la siguiente mala noticia, el siguiente ataque. Me miraba al espejo y veía a una mujer asustada, consumida por la pena y el estrés. Pero entonces recordaba la advertencia de Valentina, la promesa que le hice a Carlos y el secreto que guardaba con el señor Morales, y esa mujer asustada se enderezaba. Sus ojos recuperaban el brillo de la lucha. No iba a dejar que me destruyeran. Iba a usar su propia maldad como el impulso final para mi contraataque. El punto de inflexión fue un detalle aparentemente pequeño. Isabel trajo a un tasador a la casa con la excusa de que era para actualizar el seguro del hogar. Pero los escuché susurrando en el pasillo, hablando del valor de mercado y de las posibilidades de reforma para una familia joven. Estaban vendiendo mi casa mientras yo todavía vivía en ella, repartiéndose el botín antes incluso de haberme despojado de él. Me escondí en la cocina, escuchando sus planes, y ya no sentí rabia, ni tristeza. Sentí una especie de liberación. Me habían mostrado su verdadera cara, sin fisuras, sin dudas, y al hacerlo, me habían dado la libertad de actuar sin un ápice de culpa. La gota que colmó el vaso fue una conversación que escuché por accidente. Hablaban de Valentina. Isabel decía que, una vez que yo estuviera en la residencia, tendrían que limitar las visitas de la niña. No quiero que se deprima viendo a su abuela en ese estado. Además, esa influencia no le conviene, argumentaba. Javier, como siempre, estuvo de acuerdo. Planeaban arrebatarme lo único que le daba sentido a mi existencia. En ese instante, supe que todo había terminado. La guerra ya no era por dinero, ni por la casa, ni siquiera por mi dignidad. La guerra ahora era por mi nieta. Y una abuela, cuando lucha por su nieta, es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Así, cada nuevo desprecio, cada manipulación, no hacía más que afilar mi determinación. Ellos creían que me estaban debilitando, empujándome hacia el abismo de la resignación. Pero estaban equivocados. Con cada golpe me hacían más fuerte. Con cada mentira me daban más razones para luchar. Estaban cavando su propia fosa con palas de oro, ciegos al hecho de que yo era la que estaba de pie en el borde, observando en silencio, esperando el momento exacto para dar el empujón final. El conflicto se había intensificado, sí, pero con ello también lo había hecho mi resolución. La tormenta estaba a punto de estallar, y yo iba a ser el ojo del huracán. El punto de ruptura no fue un estallido. No hubo gritos ni platos rotos. Fue un silencio.
el silencio que se instaló en mi corazón cuando escuché sus voces a través de la puerta, planeando arrancarme a Valentina. En ese instante, algo dentro de mí, esa pequeña llama de esperanza que aún albergaba, se extinguió para siempre. Dejé de ser una madre que suplicaba amor para convertirme en una estratega que planeaba una guerra. Me retiré a mi cuarto de costura, no para llorar, sino para pensar. El dolor se había transformado en una lucidez glacial. Vi sus rostros en mi mente, no como mi hijo y su esposa, sino como dos adversarios en un tablero. Y supe, con una certeza absoluta, que no podía permitirles ganar. No por el dinero, ni por la casa, sino por el futuro de una niña que merecía crecer, sabiendo lo que significan la lealtad y la dignidad. Aquella noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de Carlos, acariciando el gastado terciopelo, y dejé que los recuerdos de 40 años de lucha y sacrificio desfilaran ante mí. No para lamentarme, sino para reunir fuerzas. Cada factura pagada con esfuerzo, cada noche mal dormida, cada sueño pospuesto, se convirtieron en los soldados de mi ejército silencioso. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron de rosa el cielo, yo ya no era la víctima, era la comandante de mi propia vida. Tomé el teléfono, con un pulso firme que me sorprendió a mí misma, y marqué el número del señor Morales. Cuando respondió con su voz somnolienta, mis palabras fueron claras y concisas. Señor Morales, soy Soledad Rivera. Ha llegado el momento. Ponga en marcha el plan que diseñó mi esposo, sin vacilaciones y sin marcha atrás. A partir de ese día, mi comportamiento cambió, pero de una manera que ellos no pudieron detectar. Acentué mi fragilidad. Empecé a fingir pequeños olvidos, a preguntar la misma cosa 2 veces, a parecer confundida con las cuentas del supermercado. Alimenté su narrativa. Les di exactamente lo que querían ver. Una anciana senil e indefensa que necesitaba ser tutelada. Cada vez que Javier me explicaba algo con esa paciencia condescendiente, yo asentía con la cabeza, con la mirada perdida, mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, repasando con el señor Morales los detalles de una transferencia de fondos o la redacción de un Nuevo Testamento. Me convertí en la mejor actriz y el escenario era mi propia casa. Mi vulnerabilidad se convirtió en mi mejor disfraz, mi arma más poderosa. Mi plan comenzó a tomar forma en el más absoluto secreto. Mientras ellos traían folletos de asilos, yo firmaba los documentos para crear una fundación benéfica a nombre de Carlos y mío. Mientras ellos tasaban mi casa, yo liquidaba discretamente una parte de las inversiones del fondo oculto, convirtiéndolas en activos intocables para ellos. El señor Morales fue mi general en la sombra, moviendo los hilos legales con una maestría impecable. Cada llamada suya era un avance. Cada documento firmado era una nueva trinchera en mi defensa. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años. La tristeza había sido reemplazada por un propósito. La pasividad por la acción. Estaba tejiendo una red a su alrededor. Una red invisible hecha con los hilos de su propia codicia. Javier e Isabel, ciegos por la soberbia, no notaron nada. Estaban tan convencidos de su superioridad intelectual y de mi decadencia que interpretaron todas las señales a su favor. Si estaba silenciosa, era porque estaba deprimida. Si sonreía vagamente, era porque no entendía la conversación. Un día Isabel me encontró revisando unos papeles que eran, en realidad, los estatutos de la nueva fundación. ¿Qué es eso, Soledad? ¿Las facturas del gas? No te preocupes. Dámelas. Yo me encargo de todo. Le entregué los papeles con una sonrisa dócil, y ella los guardó en su bolso sin siquiera mirarlos, convencida de que eran simples recibos sin importancia. Su arrogancia era mi mayor aliado, el velo que les impedía ver la tormenta que se estaba gestando justo delante de sus narices. Dejé de discutir, de defenderme, de intentar razonar con ellos. Aceptaba sus planes con una sumisión que los desconcertaba y, al mismo tiempo, los reafirmaba en su convicción de que tenían el control total. «Qué bien que por fin entres en razón, mamá», me dijo Javier una tarde, aliviado, después de que yo asintiera sin protestar a su última propuesta sobre la gestión de mis cuentas. Yo simplemente sonreí.
Les estaba dando cuerda, dejando que se enredaran ellos solos en su propia trama. El silencio se convirtió en mi lenguaje. Un silencio cargado de estrategia, de paciencia y de una justicia que se cocinaba a fuego lento, como mis mejores estofados. Sabía que el sabor final sería amargo para ellos, pero para mí sería el dulce sabor de la dignidad recuperada. El momento más difícil fue mantener la compostura frente a Valentina. Ella me miraba con sus ojos tristes, notando la creciente presión de sus padres y mi aparente resignación. «Abuela, ¿de verdad te vas a ir a esa casa de viejitos?», me preguntó un día, con un nudo en la garganta. Me arrodillé frente a ella, le sequé una lágrima y le susurré al oído para que solo ella pudiera escuchar. «A veces, mi niña, para ganar una guerra, hay que hacer creer al enemigo que te has rendido. Confía en tu abuela». Ella no entendió del todo mis palabras, pero vio la chispa de lucha en mis ojos y eso pareció calmarla. Ese pequeño acto de confianza fue todo el combustible que necesité para seguir adelante, para soportar las últimas humillaciones que sabía que aún estaban por venir. Así, en el silencio de mi hogar profanado, sellé mi decisión. Ya no había vuelta atrás. Dejé de ser la Soledad Rivera que ellos conocían, la madre abnegada, la viuda frágil. Renací como una estratega, una guerrera silenciosa. Mi plan ya no era una vaga idea, sino una secuencia de acciones concretas y meticulosamente calculadas. El secreto de Carlos ya no era un recuerdo, sino un arma cargada y lista para ser disparada en el momento preciso. La ruptura fue silenciosa, sí, pero fue la calma que precede al huracán. Un huracán que estaba a punto de desatarse y que arrasaría con los cimientos de su mundo construido sobre la mentira y la ingratitud. La primera grieta en su armadura de arrogancia apareció un martes por la mañana. Javier había decidido, sin consultarme, que era hora de domiciliar todos mis recibos en una cuenta que él pudiera controlar. Para ello, necesitaba transferir el saldo de mi libreta de ahorros de toda la vida. Me llevó al banco, tratándome como a una niña pequeña, explicándome cada paso con una paciencia insultante. Cuando el cajero tecleó la orden, su rostro se quedó perplejo. «Señor Rivera, la cuenta de su madre apenas tiene saldo. Quedan menos de 100 euros». La cara de Javier pasó del desconcierto a la furia en un segundo. «¿Cómo que no tiene saldo? ¡Es imposible!», espetó, mirándome como si yo acabara de cometer un acto de traición imperdonable. Yo, por mi parte, me encogí de hombros, abrí los ojos con fingida sorpresa y dije con voz temblorosa: «Ay, hijo, no lo sé. Con esto de mi mala memoria, quizás pagué algo y no me acuerdo. ¿Tú sabes en qué lo he gastado?». Su frustración era palpable. Durante días me interrogó. Revisó mis cajones buscando extractos bancarios. Me acusó veladamente de estar senil y de regalar el dinero. Yo mantenía mi papel de anciana confundida a la perfección. 100 euros. Qué raro. Yo juraría que había más. Repetía, llevándome la mano a la cabeza con gesto de preocupación. Isabel estaba aún más furiosa. «Te lo dije, Javier. Tu madre está perdiendo la cabeza. A saber a quién le ha dado el dinero. Hay que incapacitarla ya mismo, antes de que lo pierda todo». Su pánico era música para mis oídos. El dinero, por supuesto, no se había perdido. Días antes, había sacado la totalidad de los fondos en efectivo, en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, y lo había ingresado en una cuenta a nombre de la fundación. La primera pieza de mi plan había encajado, y ellos, en su ceguera, solo veían los efectos, no la causa. Esta primera victoria, aunque pequeña, me dio un nuevo impulso. Ver la duda en sus ojos, la primera semilla de que las cosas no eran tan sencillas como creían, fue un bálsamo para mi espíritu herido. Empezaron a vigilarme más de cerca, controlando mi correo, preguntando a los vecinos si me veían hablar con extraños. Se volvieron paranoicos, y su paranoia los hacía cometer más errores. Dejaron de ser los depredadores seguros de sí mismos para convertirse en carceleros nerviosos, temerosos de que su presa se les escapara de entre los dedos. Yo, mientras tanto, seguía con mi rutina, regando mis plantas, tejiendo mi bufanda, ofreciéndoles mi sonrisa vacía. Por dentro, sin embargo, era un torbellino de actividad,
coordinando con el señor Morales el siguiente movimiento, la siguiente sorpresa que les tenía preparada. La segunda mini revelación fue aún más dulce. Convencidos de que la venta de la casa era su única salvación, aceleraron los trámites. Contrataron a un agente inmobiliario, un hombre joven y ambicioso, que les prometió una venta rápida. Una tarde, el agente los citó en mi casa para firmar el contrato de exclusividad. Estaban radiantes, celebrando su victoria inminente. Pero la reunión no fue como esperaban. El agente llegó con el rostro serio. «Señores Rivera, hay un problema. He consultado el registro de la propiedad y sobre esta casa pesa un gravamen, una carga legal que impide su venta». Javier se puso de pie de un salto. «¿Un gravamen? ¿De quién? Mis padres no debían dinero a nadie». El agente tragó saliva. «Al parecer, la propiedad está cedida en usufructo vitalicio a una fundación benéfica llamada Fundación Rivera y esposo». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Isabel palideció. Su copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. Javier me miró, y por primera vez en mucho tiempo vi miedo en sus ojos. Un miedo genuino. ¿Fundación Rivera y esposo? ¿Qué demonios es eso, mamá? ¿Tú sabes algo de esto? Puse mi mejor cara de inocencia total. Parpadeé varias veces, como si intentara recordar algo muy lejano. Ay, hijo, ese nombre me suena. Carlos a veces hablaba de hacer cosas para ayudar a los demás, pero con mi mala cabeza. ¿Estás seguro de que no es un error del registro? Esas cosas pasan, ¿verdad? Mi actuación fue tan convincente que por un momento dudaron, prefiriendo creer en un error burocrático que en la posibilidad de que yo hubiera hecho algo a sus espaldas. Esa noche no durmieron. Los oí discutir en el piso de arriba. Sus voces eran susurros airados que se filtraban por el suelo. Se acusaban mutuamente. Isabel culpaba a Javier por no haber controlado mejor a su madre. Javier acusaba a Isabel de haberlo presionado demasiado. Su alianza, construida sobre la codicia, empezaba a mostrar sus frágiles costuras. Estaban perdidos, enfrentándose a un enemigo que no podían ver, a una estrategia que no podían comprender. Habían subestimado a su oponente de la forma más elemental, creyendo que no lo era. Se habían enfocado tanto en mi supuesta debilidad que nunca consideraron mi posible fortaleza. Y ahora estaban pagando el precio de su soberbia, tropezando en la oscuridad de su propia ignorancia. Estos pequeños avances me mostraron que mi plan no solo era justo, sino también eficaz. No estaba luchando con sus mismas armas. No usaba la manipulación emocional, ni el desprecio. Mi arma era la ley, la inteligencia y la verdad. Cada movimiento que hacía estaba perfectamente orquestado por el señor Morales, blindado legalmente, haciéndome intocable. Ellos, en cambio, se movían en el fango de la ilegalidad y la inmoralidad, y cada paso que daban los hundía más. La sensación de poder que me embargaba no era de arrogancia, sino de justicia. Estaba recuperando el control de mi vida, no por la fuerza, sino por la razón. La balanza, que durante tanto tiempo había estado inclinada en su contra, comenzaba lentamente a nivelarse. Decidí dar un paso más, una pequeña estocada para aumentar su confusión. Recordé, de repente, que tenía una vieja caja de documentos de Carlos en el desván. A lo mejor ahí hay algo sobre esa fundación, les dije con aire esperanzado. Pasaron horas revolviendo papeles viejos, facturas de la tienda, garantías de electrodomésticos antiguos. Por supuesto no encontraron nada relevante, porque todo lo importante estaba a buen recaudo en la caja fuerte del despacho del señor Morales. Pero verlos allí, cubiertos de polvo y frustración, buscando desesperadamente una respuesta que yo les negaba, fue una pequeña catarsis. Estaban experimentando una mínima parte de la impotencia que yo había sentido durante años, y sabía que lo peor para ellos aún estaba por llegar. Valentina, en medio de todo este caos, se convirtió en mi pequeña espía involuntaria. Los escuchaba hablar y luego, en nuestras tardes de juegos, me contaba cosas. Papá gritaba mucho por teléfono con un señor. Mamá no para de mirar papeles y de llorar. Yo la escuchaba, la consolaba y le decía que todo se arreglaría.
No quería involucrarla, pero su inocencia me proporcionaba información valiosa sobre su estado de ánimo, sobre su creciente desesperación. Me confirmaba que mis flechas silenciosas estaban dando en el blanco, desestabilizando su mundo, obligándolos a mirarse en un espejo que les devolvía una imagen que no les gustaba. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Cuéntamelo en los comentarios. Si crees que mi plan está funcionando, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el final. Estas mini revelaciones no eran solo para atormentarlos, sino también para prepararlos, para sembrar el terreno para el golpe final. Quería que llegaran al enfrentamiento definitivo sintiéndose inseguros, habiendo perdido parte de su confianza. Quería que empezaran a dudar de todo lo que creían saber sobre mí. La guerra psicológica era tan importante como la legal. Necesitaba que su estructura mental, basada en la premisa de mi incapacidad, se derrumbara antes de que yo presentara la verdad. Estaba construyendo el escenario para mi acto final, y cada una de estas pequeñas victorias era un foco que se encendía, iluminando poco a poco la verdad que pronto saldría a la luz. Y así, los días previos al clímax transcurrieron en una tensa calma. Ellos, cada vez más erráticos y desesperados. Yo, cada vez más serena y firme en mi papel. Habían querido jugar una partida de ajedrez conmigo, sin saber que yo no solo conocía las reglas, sino que era la dueña del tablero. Habían movido sus peones y alfiles con torpeza, y ahora, sin darse cuenta, estaban a punto de recibir el jaque mate más inesperado y silencioso de sus vidas. La fecha de la reunión familiar que ellos mismos habían convocado para discutir mi futuro se acercaba, y yo la esperaba no con miedo, sino con la tranquila expectación de quien sabe que la justicia, aunque a veces tarda, siempre acaba por llegar. El día del juicio final llegó disfrazado de comida familiar de domingo. Javier e Isabel habían convocado a mis hermanos y a mis sobrinos con el pretexto de celebrar mi cumpleaños por adelantado, pero yo sabía que era el escenario que habían elegido para su ejecución pública. El aire en el comedor era denso, cargado de una tensión que se podía cortar con el cuchillo del pan. Los invitados forzaban sonrisas y conversaciones triviales, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia mí, la anciana en el centro de la tormenta silenciosa. Yo permanecía callada, comiendo despacio, observando a mi hijo mientras se preparaba para dar el golpe de gracia. Se sentía poderoso, el director de orquesta a punto de iniciar el último y triunfal movimiento de su sinfonía. No sabía que yo había reescrito la partitura completa. Después del postre, Javier se puso de pie, carraspeó para reclamar la atención de todos y comenzó su discurso, un monólogo ensayado lleno de falsa preocupación y amor filial. Como sabéis, la salud de mi madre es nuestra mayor prioridad, comenzó, con un tono grave. Últimamente ha tenido algunos olvidos, algunas confusiones, y hemos decidido por su propio bien que lo mejor es que se traslade a un lugar donde puedan cuidarla como se merece. Isabel, a su lado, asentía con lágrimas de cocodrilo en los ojos. Sacó de una elegante carpeta de cuero los papeles de la procuración y los folletos del asilo de lujo. Solo necesitamos tu firma, mamá, para poder gestionarlo todo y que no te tengas que preocupar por nada más. Me deslizó los papeles y un bolígrafo por la mesa. El silencio era sepulcral. Todos me miraban, esperando mi rendición. Dejé que el silencio se alargara, disfrutando del poder que contenía. Miré los papeles, luego miré a mi hijo, directamente a los ojos. Mantuve la mirada hasta que él, incómodo, la desvió. «Parece un plan muy bien pensado, hijo», dije con una calma que los descolocó. «Se nota que le habéis dedicado mucho tiempo y esfuerzo». Javier, creyendo que estaba cediendo, sonrió aliviado. «Lo hacemos por ti, mamá». En ese preciso instante, como lo habíamos planeado, sonó el timbre. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Yo no me inmuté. «Deben de ser las flores que he encargado», comenté con naturalidad. Valentina, que estaba a mi lado, fue a abrir, pero no era un repartidor de flores quien entró en el salón. Era el señor Morales, con su traje impecable y un maletín de cuero en la mano. La confusión se apoderó del rostro de Javier. «¿Señor Morales? ¿Qué hace usted aquí?» El abogado avanzó con paso firme hasta quedar a mi lado
y con una leve inclinación de cabeza me saludó. «Soledad, he traído los documentos que me pediste». Me volví hacia mi hijo, mi voz clara y firme, sin rastro de la fragilidad que había fingido durante meses. «Javier, Isabel, me habéis ahorrado el trabajo de tener que reuniros a todos. Ya que estamos aquí, me gustaría hacer un anuncio importante sobre mi patrimonio». Cogí los papeles que me había ofrecido mi hijo y lentamente los rompí en 2 y luego en 4 y dejé que los pedazos cayeran sobre los restos del pastel. La cara de Isabel era un poema de incredulidad y horror. La función acababa de empezar y el papel protagonista era mío. «Veréis», continué, mientras el señor Morales abría su maletín y empezaba a sacar documentos. «Durante los últimos meses he estado un poco ocupada organizando mis asuntos. Vuestra preocupación por mi supuesta incapacidad me hizo darme cuenta de que mi dinero, el dinero que Carlos y yo ganamos con 40 años de sudor, corría peligro en las manos equivocadas». La palabra peligro resonó en la sala. Así que tomé algunas decisiones. En primer lugar, he creado la Fundación Rivera y Esposo, en memoria de vuestro padre y abuelo, para conceder becas de estudio a jóvenes sin recursos del barrio. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. He donado a esa fundación la práctica totalidad de mi patrimonio. La casa en la que estamos, el dinero de la venta de la tienda, todas las inversiones, ya no me pertenece. El impacto fue como una onda expansiva. Mi cuñada se llevó la mano a la boca. Mis sobrinos se miraban atónitos. Javier estaba blanco como el papel, su mandíbula apretada con tanta fuerza que pensé que se rompería. Isabel empezó a balbucear. «No puedes hacer eso. Es nuestro dinero, la herencia». La corregí con una frialdad cortante. «No, Isabel, el dinero era mío, y lo he puesto donde creo que hará un bien de verdad, no donde alimentará la codicia». El señor Morales intervino con su voz de notario. «Todo es perfectamente legal. La señora Rivera estaba en pleno uso de sus facultades mentales, como atestiguan los informes médicos que adjuntamos. Las donaciones son irrevocables. El castillo de naipes de mi hijo y su mujer se derrumbó en un instante, de forma estrepitosa y definitiva. Pero aún no había terminado. Faltaba el golpe de gracia. Sé que os preocupa mucho el futuro», dije mirándolos con una falsa compasión. «Especialmente el de Valentina. Y en eso estoy de acuerdo con vosotros». Me volví hacia mi nieta, que me miraba con los ojos muy abiertos, empezando a comprender. «Por eso, he creado un fondo fiduciario a su nombre. Un fondo blindado e inaccesible para vosotros, que cubrirá sus estudios, sus viajes, y le dará un buen comienzo en la vida cuando sea mayor de edad, para asegurarme de que nunca tenga que depender de nadie cuya ambición sea más grande que su amor». Valentina sonrió, una sonrisa de alivio y comprensión que fue mi mayor recompensa. Había salvado su futuro de las garras de sus propios padres. Luego me acerqué a Javier, saqué del bolsillo un sobre y se lo tendí. «Esto es lo que queda para ti», le dije. Él lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un cheque simbólico por valor de 1000 euros, por las molestias, y junto a él, el viejo libro de contabilidad de nuestra tienda. El libro donde Carlos y yo apuntábamos a mano cada venta, cada deuda, cada sacrificio. Ahí dentro está tu verdadera herencia, Javier. El recuerdo de lo que costó darte todo lo que tienes. Espero que, algún día, seas capaz de entender su valor. Es mucho más de lo que mereces, pero es todo lo que te voy a dar». Me miró con los ojos llenos de una mezcla de odio y desesperación. Había perdido, y lo sabía. El señor Morales entonces dio por concluida la reunión. Explicó que, como presidenta de la fundación, yo seguiría viviendo en la casa como usufructuaria vitalicia y que cualquier intento de coacción o maltrato sería denunciado inmediatamente. Los invitados empezaron a levantarse, incómodos, evitando mirar a Javier y a Isabel, que se habían quedado petrificados en sus sillas, como estatuas de sal. La humillación pública que habían planeado para mí se les había vuelto en contra con una fuerza devastadora. Ya no eran la pareja de éxito que todos admiraban, sino 2 personas miserables, expuestas en su codicia ante toda la familia. Su reputación
que tanto les importaba, había quedado reducida a cenizas. Finalmente tomé la mano de Valentina y la llevé conmigo al jardín, dejando atrás el campo de batalla. El aire fresco me llenó los pulmones. Escuché cómo los coches de los invitados se marchaban, cómo el silencio volvía a apoderarse de la casa. Pero ya no era un silencio de soledad, sino de paz, de victoria. Había librado mi última y más importante batalla, no con armas de odio, sino con las de la inteligencia y la dignidad. Había protegido el legado de mi esposo, había asegurado el futuro de mi nieta y, lo más importante, me había recuperado a mí misma. La justicia silenciosa había prevalecido y su eco resonaría en sus vidas durante mucho, mucho tiempo. Las consecuencias de aquella tarde cayeron sobre Javier e Isabel como una avalancha. Su caída no fue solo financiera, fue social y, sobre todo, moral. La noticia de su intento de despojarme de todo y encerrarme en un asilo se extendió como la pólvora entre la familia y nuestro círculo de conocidos. De la noche a la mañana, la pareja de éxito se convirtió en un par de apestados. Los amigos dejaron de llamarlos. Las invitaciones a eventos sociales se esfumaron. Descubrí, a través del señor Morales, que estaban ahogados en deudas, viviendo muy por encima de sus posibilidades, contando con mi herencia para mantenerse a flote. Sin mi dinero, su castillo de naipes se vino abajo. Tuvieron que vender su lujosa casa, el coche de alta gama, y mudarse a un apartamento mucho más modesto. La pérdida material fue inmensa, pero palidecía en comparación con la pérdida de su bien más preciado, su reputación. El golpe más devastador, sin embargo, provino de su propia hija. Valentina, con la claridad moral que solo los niños poseen, eligió, y no los eligió a ellos. Después de aquella reunión, le pidió a su padre que la llevara a mi casa para pasar unos días con la abuela. Esos días se convirtieron en semanas, y las semanas en una decisión permanente. Con la ayuda del señor Morales, iniciamos los trámites para que yo obtuviera su custodia, un proceso que Javier e Isabel, desacreditados y sin recursos, no pudieron rebatir. Ver a su hija alejarse, voluntariamente de ellos, prefiriendo la compañía de la anciana a la que habían despreciado, fue su verdadero castigo, una herida abierta que ningún dinero podría curar. Perdieron a Valentina no porque yo se la arrebatara, sino porque ellos mismos la habían expulsado con su propia mezquindad. Mi vida, por otro lado, floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. La casa, que antes me parecía un mausoleo de recuerdos, volvió a llenarse de vida con la risa de Valentina. Las mañanas ya no eran solitarias, eran un torbellino de desayunos, deberes escolares y conversaciones. Me sumergí de lleno en la gestión de la Fundación Rivera y Esposo. Mi vieja experiencia en la tienda, administrando cuentas y tratando con la gente, resultó ser invaluable. Me reunía con jóvenes estudiantes, escuchaba sus sueños y sentía el orgullo de mi esposo Carlos a mi lado, viendo cómo el fruto de nuestro trabajo servía para construir futuros llenos de esperanza. Pasé de ser una viuda invisible a ser doña Soledad, una mujer respetada en la comunidad, una filántropa que transformaba vidas. Encontré un propósito que me revitalizó, que le dio un nuevo y brillante significado a mi vejez. Hubo un intento de reconciliación, o algo parecido. Unas semanas después del desastre, Javier vino a verme, solo. Se le veía demacrado, envejecido. No se disculpó directamente. Su orgullo nunca se lo permitiría. Pero balbuceó algo sobre malos entendidos y la mala influencia de Isabel. Me pidió dinero, una ayuda, para empezar de nuevo. Lo escuché en silencio, sin interrumpirle. Cuando terminó, le serví un vaso de agua y le dije con toda la calma del mundo: Javier, el dinero ya no es el problema. El problema es que rompiste algo que no se puede arreglar con cheques. La confianza. Puedes empezar de nuevo. Te deseo suerte. Pero tendrás que hacerlo sin mí. Fue la conversación más dura y necesaria de mi vida. Cerré la puerta a mi hijo, pero abrí la puerta a mi propia paz. El rompimiento fue, por tanto, definitivo. No por odio ni por rencor, sino por una cuestión de autorrespeto. Hay ofensas que no admiten perdón, porque perdonarlas significaría traicionarse a uno mismo. No podría volver a sentarme a una mesa con ellos.
No podría mirar a Isabel sin ver su codicia, ni a Javier sin ver su debilidad. El perdón, a veces, no consiste en olvidar, sino en recordar por qué es necesario mantener la distancia. Elegí la serenidad de mi nueva vida por encima del tormento de una relación familiar tóxica insalvable. Mi familia ahora era Valentina, el señor Morales y el recuerdo honorable de mi esposo. Una familia más pequeña, pero infinitamente más rica en lo que de verdad importa: el amor y el respeto mutuo. Isabel, por lo que supe, nunca superó la humillación. Su mundo, construido sobre las apariencias y el estatus, se había desmoronado. Sin el respaldo económico que esperaba, su relación con Javier, que siempre fue más un contrato de negocios que un matrimonio, se fracturó irreparablemente. Se separaron unos meses después. Ella culpó a Javier de todo, de ser un débil, de no haber sabido manejar a su vieja y astuta madre. No aprendió nada. La codicia es una enfermedad del alma que rara vez tiene cura, y ella estaba condenada a vivir con el veneno de su propia ambición, siempre anhelando lo que nunca podría tener: la paz interior que da una conciencia limpia. Mi nueva condición espiritual es la de una mujer en paz. Las noches de insomnio desaparecieron. Duermo profundamente, con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. El jardín se ha vuelto más hermoso. O quizás soy yo la que lo miro con otros ojos. Cada flor que riego es un símbolo de la vida que renace, de la belleza que puede surgir después de la tormenta más oscura. He aprendido a perdonarme por mi ceguera pasada, a entender que amar a un hijo no significa permitir que te destruya. Me he convertido en la guardiana del legado de mi familia, un legado que ya no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en valores, en dignidad y en la sonrisa de mi nieta. Así, el desfecho de esta historia no es uno de venganza, sino de justicia poética. Cada uno cosechó lo que sembró. Ellos sembraron vientos de codicia e ingratitud y cosecharon un huracán de pérdidas y soledad. Yo, que durante años sembré en silencio sacrificios y amor, finalmente estoy cosechando los frutos de la paz y el respeto. Mi hogar ya no es solo una casa, es un santuario, y mi vejez no es un final, sino un renacimiento. Una segunda oportunidad para vivir con alegría, propósito y, sobre todo, con la cabeza bien alta, sabiendo que defendí lo que era justo y protegí a quienes lo merecían. Ahora, cada atardecer, me siento en mi banco del jardín, el mismo desde el que vi empezar esta tormenta, y observo a Valentina corretear entre los rosales, persiguiendo mariposas. El aire huele a tierra mojada y a jazmines, y el único sonido es su risa cristalina. En estos momentos de paz absoluta, comprendo la lección más profunda que esta dura prueba me ha enseñado. El dinero, las propiedades, las cosas materiales, son solo hojas secas que el viento puede arrastrar en cualquier momento. Vienen y van, pero hay un tesoro que nadie te puede arrebatar, un patrimonio que no se guarda en bancos, sino en el corazón: la dignidad. La dignidad es el jardín del alma. Si lo cuidas cada día, si lo riegas con respeto por ti mismo y por los demás, florecerá incluso en el más crudo de los inviernos. He aprendido que la gratitud es la memoria del corazón. Quien olvida los sacrificios que hicieron por él está condenado a vivir en un desierto emocional, por muchos lujos que lo rodeen. Mi hijo y su esposa tenían una vida aparentemente perfecta, pero estaban vacíos por dentro, porque habían olvidado cómo dar las gracias. Creían que merecían todo lo que les di, y en esa arrogancia se perdieron a sí mismos. Yo, en cambio, he descubierto una riqueza inmensa en la gratitud de los jóvenes becados por la Fundación, en el abrazo sincero de mi nieta, en el recuerdo agradecido de mi esposo. La verdadera abundancia no consiste en tener más, sino en apreciar más lo que se tiene. Y yo, ahora, me siento la mujer más rica del mundo. No guardo rencor, porque el rencor es un veneno que te tomas tú, esperando que le haga daño al otro. Los he soltado, los he dejado ir con las consecuencias de sus propias acciones. Mi justicia no fue un acto de venganza, sino un acto de amor propio. Fue trazar una línea en la arena y decir: hasta aquí. Fue enseñar, de la única manera que ellos podían entender, que el respeto no se exige,
se gana, y que cuando se pierde, el camino de vuelta es, la mayoría de las veces, imposible. Espero que algún día, quizás cuando sean viejos y miren atrás, comprendan el verdadero precio de lo que perdieron. No perdieron una herencia, perdieron una madre. La vida me ha enseñado que las raíces más fuertes no son las del dinero, sino las del afecto. Quien siembra amor y respeto, cosecha lazos eternos que ninguna tormenta puede romper. El lazo que me une a Valentina es ahora indestructible, forjado en la lealtad y la ternura. Es un legado mucho más valioso que cualquier fondo de inversión. Es la prueba de que el bien, la decencia y la integridad, aunque a veces parezcan débiles y silenciosos, al final tienen una fuerza arrolladora. Son las semillas que debemos plantar en nuestros hijos y nietos, la única herencia que de verdad perdurará cuando nosotros ya no estemos. Así que, si te quedas con una sola cosa de mi historia, que sea esta: nunca permitas que nadie le ponga precio a tu dignidad. Cuida tus raíces, honra a quienes te dieron la vida y nunca subestimes el poder silencioso de hacer lo correcto, porque al final del camino, el dinero desaparece, la belleza se marchita, pero el respeto que cultivaste y la bondad que sembraste florecen para siempre. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y por haber escuchado mi historia. Me sentiría honrada si la compartes con alguien que necesite recordarlo.